de pronto nos interrumpen en unos momentos, pero vamos a empezar porque especialmente uno de nuestros invitados tiene que salir en una hora ajustada para ir al aeropuerto y todos sabemos cómo es el tráfico en Bogotá. Entonces, el formato va a ser simplemente que yo le voy a hacer ciertas preguntas a Orlando y después de su respuesta abrimos el comentario tanto para Vanessa como para Rafael Nieto. Y al final espero poder también abrir el evento al público para que hagan las preguntas pertinentes. Entonces, Orlando, primero que todo, algo que me llamó la atención de tu libro al inicio es algo que tal vez, bueno, por cuestiones de edad me cuesta creer, porque yo no estaba en ese momento sobre la tierra, pero es el entusiasmo que causó la revolución cubana en Latinoamérica. Y tú lo describes bien, varios intelectuales, periodistas, Carlos Rangel en Venezuela, que hablaban del orgullo que se sentía al ver a Fidel Castro básicamente retando al imperio yanqui y el imperio latinoamericano, y casi que era un ejemplo para toda la región, no solo para Cuba. Tal vez se vio algo de eso hace unos años cuando murió Fidel Castro, y sobre todo mucha gente de esa generación parecía que esa fuera la imagen que tenían en su cabeza, y no de todos los desastres y la tortura y digamos, el fin de la libertad que hubo en Cuba a raíz del régimen castrista. ¿Tú cómo ves eso hoy, 2019, desde Venezuela y teniendo en cuenta los días de sumisión en tu país bajo la dictadura cubana? Gracias Daniel. Bueno, antes, gracias a quienes están acá, a todos y cada uno porque pudieran estar en otro lado y están acá apoyando este proyecto. Gracias Daniel, gracias don Rafael, gracias Vanessa, gracias Alberto, a la editorial, Unión Editorial, a Carlos Chacón, que no está todavía en Libertad, que ha apoyado también esto. Carlos Rangel decía, en Vergüenza no es algo buen revolucionario, que los cubanos tienen el complejo de ser y no ser cubanos, de nunca haberlo sido y querer ser. De alguna manera de la tutela española pasaron a la tutela americana. Entonces Fidel Castro en ese momento representaba eso, representaba una reivindicación de lo que era ser cubano, representaba el primer acercamiento a lo que era no ser una isla custodiada por otra potencia. Fidel también representaba en el marco de una región plagada de autoritarismos, la lucha contra los autoritarismos. Fidel representaba precisamente ese valor cívico de alguna manera, de un grupo de románticos, un grupo de tipos con unos ideales difusos, dispersos, pero bien claros en el sentido de que querían acabar con el autoritarismo que regía Cuba. Eso significó una victoria inmensísima no solamente para Cuba sino para la región. Y en Venezuela tuvo un impacto muy particular, porque en Venezuela acá estábamos a punto, en la víspera de celebrar un año del gran autoritarismo que habíamos padecido, que era el de Marcos Pérez Jiménez. Cuando se ve desde Cuba vencido la dictadura de Fulgencio Batista, que no era solamente lo que él significaba, sino que era una dictadura que recibía el respaldo de la gran potencia americana, parecía imbatible, parecía inamovible, y pese a ello un grupo de 300 barbudos la derrotó. Eso tuvo un impacto emocional, tuvo un impacto político muy decisivo en América, y fue un impacto que generó un desvarío espiritual en torno a la figura de Fidel Castro, y que nunca mermó. Nunca mermó pese a los crímenes, nunca mermó pese a que el régimen castrista de alguna manera impuso el más férreo totalitarismo que se había visto en la región. De alguna manera permitió que la Unión Soviética permeara en un continente que había logrado que no se contaminara de esa plaga roja que se estaba difundiendo por toda Europa. Y pese a ello, bueno, en el 2016, cuando muere finalmente Fidel Castro, vemos que pese a los crímenes y pese a haber llevado a cabo un Estado, como decía, totalitario, que es algo completamente inédito en la región, fue celebrado por el mundo, y fue celebrado por el mundo occidental. Es decir, el mundo occidental que
que se ufana de ser el hemisferio que resguarda la libertad, el hemisferio que comparte ciertos valores, celebró en un momento lo que era la antítesis de la libertad. Eso todavía se ve, todavía hay celebraciones a lo que significó la figura de Fidel Castro, a lo que significó la Revolución Cubana. Todavía aquí en Colombia, bueno, hace poco un tuit del expresidente Samper, si no me equivoco, desnudó completamente cómo todavía eso ha permeado en la clase política latinoamericana. Fidel Castro desde el principio tenía a Venezuela en la mira. ¿Qué tan efectiva es la estrategia? Es decir, es una estrategia creada alrededor de 1959 que simplemente dura varias décadas en dar resultados o dar el resultado que quería Fidel Castro, pues más bien un golpe de suerte el que un día llega Hugo Chávez al poder y con ello Fidel Castro puede cumplir su sueño. ¿Orden espontáneo o planificación centralizada? La pregunta es buena en ese sentido. Planificación centralizada. En una guerra, Fidel Castro de alguna manera había declarado la guerra a Venezuela y una guerra que se llevó en diferentes terrenos. Y esa es la primera gran demostración del proceso que estaba iniciando. Cuando triunfa la Revolución Cubana, la primera visita que hace como victorioso, luego de triunfar la Revolución Cubana, no como jefe de Estado, pero sí como gran líder del movimiento que había triunfado, la primera visita que hace Fidel fuera de Cuba es a Venezuela. La hace con el fin precisamente de recibir el respaldo de una nación que él sabía que le iba a dar el apoyo financiero necesario para expandir el proyecto por la región, que era el propósito de Fidel, y eso siempre lo dejó Fidel Castro muy claro. Es decir, el objetivo era difundir estas ideas y expandir el proyecto, expandir que la Revolución Cubana de alguna manera se enquistara en cada estado de la región, incluso en otros continentes, como intentó en Europa, en África. La primera gran visita que hace es a Venezuela, se reúne con Rómulo Betancourt y en ese momento Rómulo Betancourt lo rechaza. Rómulo Betancourt, en una reunión que fue bastante hostil, termina rechazando a Fidel Castro y en ese momento Fidel le declara la guerra a Venezuela. No me da la analogía que hago en el libro. Ahí empieza él asume propiamente en ese momento la estrategia de llevar a cabo esta guerra a través del proceso de la alternativa de la vía armada, de la guerra de guerrillas. Esta alternativa se respalda completamente desde La Habana, en Venezuela, fracasa y empiezan a surgir las otras alternativas. Y es en ese momento, cuando fracasa la guerra de guerrillas, cuando ya se vuelve una vía, una ruta inviable, cuando ya no es posible que eso llegase a concretar la toma del poder en Venezuela, es cuando Fidel Castro decide respaldar la alternativa de alguna manera infiltrar la Fuerza Armada, y ahí es cuando aparece Hugo Chávez propiamente, y se enmarca dentro de este proyecto. Luego florece entre muchos que compartían con él de alguna manera esta tutela. En el gran momento del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez prácticamente se lanza al estrellato, se impulsa su figura, y es en ese momento cuando finalmente todo se reduce a él, todo el proyecto de Fidel Castro se reduce a su figura. Es en ese momento cuando finalmente se ve concretado parte, cuando la alternativa se ve ya encauzada, se ve mucho más clara, mucho más transparente, y Hugo Chávez se convierte en la punta de lanza del proyecto de Fidel Castro, que luego se concreta en 1998. Rafael, esta estrategia de Fidel Castro de tomarse Venezuela y básicamente tomarse el petróleo venezolano, visto desde Colombia, ¿cómo es? Sobre todo tenemos este término que se usa mucho, castrochavismo, que a la izquierda le gusta mirar un poco por encima del hombro, pero digamos que hay un texto
que muestra que sí hay una estrategia detrás, o hay método detrás de la locura de lo que está sucediendo en Venezuela, es el de Orlando. ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo, al ver un fenómeno de personas muy cercanas a Hugo Chávez a través de su carrera, que por poco llegan al poder en este país? ¿Qué está pasando? Y con reflexión volviendo al texto de Orlando, ¿cuáles son sus conclusiones? Empiezo por felicitar a Orlando por el esfuerzo, por poner en blanco y negro una historia que todos intuimos y los cuales tenemos pistas, algunos datos, pero que nadie se ha puesto en la tarea de concatenarlo de manera que fuese un relato continuo que traiga todas las explicaciones. Creo que ese es el mérito. Orlando merece todos los aplausos y reconocimientos. Yo diría lo siguiente: el castrochavismo es una realidad, no es una expresión de política electoral. Chávez termina claramente bajo la tutela del régimen cubano para asegurar la supervivencia de su propuesta política. Y en ese camino termina construyendo, y hay expresiones, recordarán ustedes, muy obvias en esa dirección, la idea de una sola nación, que es Cuba y Venezuela en conjunto, que la expresan en algún momento de esa manera, la expresa Chávez de esa manera, y que puesta en términos ya no de naciones sino de proyectos personales, coincide con el castrochavismo. Es verdaderamente eso. Hoy es difícil encontrar las fronteras entre esos dos países, al menos en términos de decisión política. Que Venezuela era estratégica para Cuba me parece bastante obvio. Cuba, voy a hacer una simplificación, una caricatura, pero de alguna manera me sirve para tratar de expresar lo que quiero. Cuba es ron, son, tabaco, playas y jineteras, y poco más que eso en términos de geopolítica. Cuba era un pequeño incordio aislado por el mar en el Caribe. Venezuela es la gran apuesta estratégica. Venezuela son las primeras reservas probadas de petróleo en el mundo, las segundas de oro, las terceras de diamante, es el coltán, son los recursos naturales, es ya territorio continental. Venezuela es ya no en el esfuerzo de la guerra foquista del Che o de las guerrillas como el ELN en Colombia, un ejercicio a partir de la cual, sobre la base de una guerra de guerrillas se llega al poder, sino un esfuerzo en el cual, a través del poder político de un Estado, se pretende la implementación de una filosofía política en todo el continente. Y a fe que lo iban logrando. Me parece que ese es un elemento que es relevante. Se estaba consiguiendo. Ahí cayó Ecuador con Correa, Bolivia con Evo, Nicaragua con Daniel, para hablar de los más radicales, pero también un conjunto de otros países que entraban en la misma órbita con políticas y filosofías algo más moderadas, pero claramente de izquierda. Los países que se salvaron de esa oleada fueron verdaderamente pocos: México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, y punto. Y Perú no porque hubieran triunfado, porque ganó Ollanta, sino porque Ollanta terminó traicionando las propuestas de campaña, la propuesta ideológica inicial. Venezuela es el gran activo estratégico. Perderlo es una tragedia. Con todo, yo creo que hoy, más que Cuba, terminan siendo determinantes en el desarrollo político de lo que ocurre en Venezuela, Rusia y China. Y creo que eso vale la pena después explorar. Sí, por supuesto que Venezuela tiene una dependencia de Cuba y que Cuba depende de Venezuela, porque sigue dependiendo económicamente de Venezuela. El régimen cubano depende todavía del petróleo venezolano y no va a soltarlo. Pero me parece que los actores relevantes en términos geopolíticos ya no son los cubanos, son
Si ustedes quieren un problema menor, un corporativo, sino los rusos y los chinos. Y los rusos y los chinos no van a soltar un activo estratégico porque, como dirían los costeños en Colombia, es decir, porque sí. Ahí hay que hacer una reflexión geoestratégica y a mí me da la sensación de que ni los Estados Unidos, ni Colombia, ni el Grupo de Lima la están haciendo de manera adecuada. Bueno, ahí Rafael trajo sobre la mesa muchos puntos que podemos retomar, que debemos retomar. Pero primero quería preguntarle a Vanessa, creo que Rafael lo explicó muy bien, que si ha habido imperialismo en esta región, ha sido un imperialismo de Cuba, viniendo décadas atrás. ¿Tú por qué crees que la izquierda sí puede salir con el, digamos, cuando hay un debate acerca de Venezuela que está en contra del imperialismo, en contra de una intervención de Estados Unidos, etcétera, pero no hablan o no es fácil en los medios de comunicación, por ejemplo, que la gente entienda, que los periodistas entiendan que el imperialismo real acá es el imperialismo cubano? Bueno, buenas tardes y felicitaciones a Orlando de nuevo, felicitaciones al Centro de Pensamiento, a la Gran Colombia. Yo creo, Daniel, que es evidente la técnica tan buena en materia de publicidad que tiene la izquierda en todos los sentidos, ¿no? Es decir, Cuba, por ejemplo, logra que el Che Guevara, un tipo que de hecho lo logró, poner campos de concentración para homosexuales en Cuba, sea el ícono de la izquierda y que los homosexuales los veamos en marchas con camisas del Che, sin saber que este hombre quería cambiar a los homosexuales, porque los centros de concentración para homosexuales en Cuba decían: el trabajo os hará hombres. Entonces, la estrategia publicitaria de la izquierda es evidente. La izquierda, con todas las cifras en contra, es decir, no ha funcionado nunca en ningún lugar del mundo, en ningún momento, y sigue siendo una ideología que la gente acepta. A la gente le da orgullo decir que es de izquierda. Yo no veo pues nadie diciendo orgulloso que es nazi, pero sí veo a alguien diciendo orgulloso que es de izquierda, cuando, bueno, pues son iguales, son asesinos y han matado por millones. Entonces, evidentemente es una estrategia publicitaria que viene también no desde la racionalidad, sino desde una carta moral. Es decir, ellos hablan en otro nivel para mí. Cuando nosotros debatimos con izquierdistas, creo que muchas veces perdemos porque les estamos hablando en niveles diferentes. Si yo les saco a usted datos, es evidente que el capitalismo pues tiene todas las de ganar, que el capitalismo ha sacado a toda la gente de la pobreza, que tiene todas las cosas a favor, y si les saco datos de la izquierda pues les va muy mal. Sin embargo, ellos no debaten en el plano racional, sino en el plano emocional. Entonces siempre le dicen a usted: es que usted, por ejemplo, quiere acabar los subsidios, usted no piensa en los pobres, usted, señor de estrato 2 que me está oyendo, esta persona, esta mujer le quiere acabar los subsidios porque claro, ella sí es rica, ella tuvo la oportunidad de estudiar, no le importa a usted, entonces todo lo bajan al plano emocional y son absolutamente descarados. Miren, hay un video que yo les recomiendo que vean, es un video en el que un cubano, en la época en la que era absolutamente imposible salir de Cuba, ahora es bastante imposible, pero en ese momento era absolutamente imposible. Este cubano llega y le pregunta a uno de los ministros, le dice: ministro, lo que pasa es que es un disidente, pero él muy inteligentemente le dice al ministro: ministro, lo que pasa es que yo quiero ir a visitar la tumba del Che y a mí no me dejan salir, explíqueme usted por qué no me dejan salir de Cuba. Y este ministro, con todo el desparpajo del mundo, le va diciendo: bueno, imagínate que todos los cubanos saliéramos a volar, ¿cómo sería la, abro comillas, trabazón aérea? Entonces uno dice: ¿de qué hablan? ¿Cómo que la trabazón aérea? O sea, ¿quién se imagina eso? Ellos son absolutamente descarados y no les da pena mentir y decir cualquier bobada, como las bobadas que dice ahora Maduro del ataque electromagnético de Estados Unidos. Y uno dice: ¿quién se va a creer eso? Pero hay gente que se lo cree. En Cuba, mira, hay una historia que me contó un amigo cubano que es muy diciente de cómo esta gente manipula toda la realidad y dice cosas que para nosotros son ridículas, pero la gente les cree. Mi amigo cubano pues lograron salir y llegar a España. En España
me decía él, me di cuenta un día que mi papá, cuando hablaba de Castro, bajaba la voz. Es decir, estaba contando una historia de Cuba y cuando decía la palabra Castro, decía pasito Castro. Y luego me di cuenta que cuando mi papá se reunía con sus amigos a hablar sobre Cuba, también hacían todo lo mismo, sus amigos cubanos que también habían logrado salir a España. ¿Por qué? Porque durante años ellos tuvieron que bajar la voz para hablar de Castro porque alguien los podía escuchar y los podía castigar. Entonces, el nivel de trabajo psicológico que hace esta gente en las personas es increíble y creo que tenemos que empezar no solo por debatir en nuestro nivel racional, sino por empezar a quitarles todas esas banderas y empezar a desnudar cómo esta gente utiliza estas estrategias y esta carta moral sin ningún sentido. Orlando, Rafael mencionó el tema de China y Rusia en Venezuela y los intereses geoestratégicos que hay ahí. Ahora, si no estoy mal, tú eres proponente de una intervención internacional para liberar a tu país. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué tan probable ves tú que haya en efecto una intervención? Por cierto, soy bastante escéptico, entre otras cosas precisamente porque no es simplemente entrar a sacar a Maduro y enfrentarse a la dictadura cubana, que como tú mencionas en el libro, realmente no tienen poder real, sino un poder intangible. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué tan dispuesto sería un presidente como Donald Trump para entrar a Venezuela y enfrentarse a pesos pesados como son China y Rusia? Uy, ya entramos en este tema. Quiero retomar lo que dijo Rafael, con lo que coincide completamente. Cuba es son, ron, playa, jinetera y bueno, Buenavista Social Club. Y ya. Entonces lo trágico de este proceso, del proceso de cómo Fidel Castro tomó Venezuela, es que no fue una conquista épica, no fue una conquista militar, no fue nada de ello porque Cuba no significaba una potencia militar ni económica, mucho menos. Fue una entrega, una rendición, una capitulación. Hugo Chávez le entregó el país a Fidel Castro y eso es parte del gran complejo con el que debemos llevar los venezolanos, porque nosotros lo vimos suceder y no hicimos nada. En 1998 Hugo Chávez ganó con una pequeña mayoría, pero ganó. La abstención ese 6 de diciembre se impuso, pero triunfó pues al hecho de que 4 años atrás, en 1994, Hugo Chávez había visitado La Habana y se había explayado en Doha con Fidel Castro y ambos habían demostrado la admiración, el respeto y el amor que sentían el uno por el otro en ese momento. Y en ese momento ambos develaron cuáles eran sus intenciones con Cuba, con Venezuela y con Latinoamérica. 2 años antes de eso, Hugo Chávez ejecutó un golpe de Estado fallido, fracasado, mediocre, que tuvo unas bajas importantes. Es decir, había encabezado junto a otro, pero bueno, al final él se perfiló como el líder del golpe de Estado, pero había encabezado un movimiento que tuvo unas bajas importantes, asesino. En fin, la gente lo respaldó, votó por Hugo Chávez y eso, bueno, al final ha derivado en lo que hoy estamos padeciendo. Y lo que hoy estamos padeciendo no es nada más que yo lo llamo un régimen de talante totalitario, no propiamente totalitario, pero sí lo es, porque hay un estado grande de anomia en el país que impide que sea totalitario, pero es con unas pretensiones terribles. Es un régimen que ha logrado el control casi total y a punta de la anarquía del país, y es un régimen que definitivamente, y cada episodio de nuestra historia contemporánea, los últimos 3-4 años, ratifica el hecho de que no saldrá por la vía institucional, no saldrá por la vía democrática, mucho menos, y no saldrá por otra vía, sino por la fuerza. Nicolás Maduro, el pasado 23 de febrero, cruzó una línea roja, para mí, que ahora el New York Times trató de desdibujarla, tratando de decir que realmente el régimen de Nicolás Maduro no había incendiado los camiones de ayuda humanitaria. Eso es muy cuestionado. Quienes estaban en el lugar, periodistas que estuvieron en el lugar, contradicen completamente la versión del New York Times, pero el punto es que ese día Nicolás Maduro cruzó una línea roja. Una línea que evidentemente ratifica y endurece el hecho de que él no va a salir, sino por la fuerza,
y que quienes están alrededor de él, quienes podrían ponerle punto y final, están decididos a acompañarlo. Ese era el día para que los militares, pienso yo, se terminaran de desmarcar de Nicolás Maduro. Hoy, si lo hacen, habrán sido cómplices de un hecho terrible. Ese era el momento, y no lo hicieron. Entonces eso nos lleva a una disyuntiva, o un hecho, una premisa que nos lleva también a una disyuntiva, y es: Nicolás Maduro solamente puede salir por la fuerza. Las alternativas son dos: por la fuerza interna o por una fuerza externa. Seguir creyendo en una fuerza interna es dejar la pelota en el lado contrario y esperar que se hagan un autogol. Es dar la agenda a unos militares que han demostrado, primero, estar muy vinculados al narcotráfico, al terrorismo internacional, a muchas mafias que hoy hacen parte del Estado venezolano. Es seguir confiando y seguir alargando una brecha que va a terminar con mayor tragedia. Entonces la fuerza interna, o seguir esperando por la fuerza interna, yo creo que ya es inútil. Ya se le dio mucho tiempo, desde el momento en que Juan Guaidó, nuestro presidente interino de Venezuela, asumió la presidencia formalmente. Desde ese momento, la ruta de Juan Guaidó se embarcó en tratar de captar a los militares. Hicieron ofrecimientos que para la mayor parte de la sociedad eran inaceptables. El hecho de que probablemente un tipo como Padrino López pudiera pasarse a este lado sin ningún tipo de represalia fue aceptado por parte de la sociedad a regañadientes, porque se entendía que eso podía ser lo necesario para salir del régimen de Maduro. Pero ya quedó claro que no. Ya quedó claro que están dispuestos a acompañarlo. Ya quedó claro que seguir confiando en ellos y seguir prolongando la agonía de los venezolanos, y por lo tanto queda la otra alternativa. Yo cuando estuve en Cúcuta, hace poco me vi con una fantástica periodista española que se llama Cayetana Álvarez de Toledo. Ella escribió una crónica a propósito en la que ella no era pro-intervencionista ni nada que ver, pero luego de ver lo que ocurrió en Cúcuta, luego de ver cómo nuevamente niños jóvenes descamisados, en cholas, sin ningún tipo de ropa, estructura que lo pudiera defender frente a unos matones, se seguían enfrentando, y ahora del lado venezolano, algo que a mí me sorprendió. Yo nunca esperé fuera de mi país volver a sentir el gas lacrimógeno, volver a escuchar los perdigones, pero lo estaba haciendo acá. Y eso se le agradece mucho a Iván Duque, porque ese día Iván Duque nos prestó el patio para jugar ese juego en el que siempre salimos perdiendo. Cayetana concluyó en que no hay otra opción sino escribir una alternativa que por cierto es avalada por las Naciones Unidas, que es el principio de responsabilidad de proteger. Ese principio consiste en que los países no pueden ignorar el hecho de que una sociedad está siendo asesinada, una sociedad está siendo aniquilada. Ella hacía una analogía con respecto al caso de Bosnia, al caso de Ruanda, que luego de Ruanda es que se discutió este principio, en el que, es cierto, Venezuela no es Ruanda, no hay un genocidio de esa magnitud en proceso, pero Ruanda tampoco hubiera sido Ruanda si se hubiera escribido el principio de responsabilidad de proteger en ese momento. Bueno, tú me sigues hablando en términos morales, con los cuales comparto que es inaceptable lo que está pasando en Venezuela, pero yo te estoy hablando en términos de poder, que es si Estados Unidos le conviene entrar a Venezuela cuando está Rusia y China, y tú me hablas de las dos vías, y yo te sugeriría que, para usar un término que le gusta mucho a un expresidente nuestro, hay una tercera vía, que es tomar una página del libro de acá del señor, no tuyo, sino de Fidel, y montarles. El gobierno es completamente ilegítimo en términos locales, están violando la libertad de los ciudadanos, ergo ese gobierno se puede disolver y se puede montar básicamente una insurgencia como la que tenía Fidel, solo lo dejo en el aire. Pero Rafael, usted nos dijo que ni Colombia bajo este presidente ni el Grupo de Lima, y creo que tampoco Estados Unidos, están actuando de la manera apropiada. ¿Cuál es esa manera apropiada? Algunos comentarios previos sobre lo que dijeron Vanessa y Orlando. La descripción de Vanessa es en el fondo el reconocimiento de que el marxismo triunfante es el de Gramsci. La teoría económica marxista es un desastre, está fuera de discusión. No ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo. No hay un solo ejemplo, ni uno solo, en la historia en el cual la teoría marxista económica
funciona. Al contrario, solamente trae miseria, solamente trae hambre. Es capaz de quebrar al más rico. Y el ejemplo es Venezuela. Pero el marxismo cultural es sumamente exitoso, ha logrado penetrar las conciencias latinoamericanas y explica por una parte por qué Cuba, que es prácticamente nada, como he señalado, es un símbolo político y un símbolo cultural aplaudido y querido por muchos. Orlando piensa con el deseo. ¿Sí? Orlando, y me da la sensación de que los Estados Unidos, Colombia y el Grupo de Lima también pensaban con el deseo. ¿Sí? Frente a una realidad cruda, de hambre, de supresión de derechos civiles y políticos, todos queremos que el régimen cambie. La pregunta es, ¿cómo cambia? Yo francamente creo que no hay ninguna posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Ninguna, externa, Orlando. Y me parece que si la oposición venezolana se encarama en ese voto y no tiene opciones alternativas, se va a pegar una y otra vez contra la pared. Esa es mi lectura. ¿Por qué creo que eso no tiene posibilidades? Uno, porque todas las intervenciones militares norteamericanas, excepto la primera de Irak, han resultado en estruendosos fracasos. En estos meses estaban discutiéndose en Afganistán con los talibanes cuáles eran los mecanismos de salida de los norteamericanos. 20 años después, con los talibanes. Yo, francamente, excepto Panamá, Granada, intervenciones muy rápidas y esa primera intervención militar en Irak, no encuentro intervenciones militares exitosas por parte de los Estados Unidos. No hay. Y Venezuela no es ni Panamá ni Granada. Los venezolanos chavistas puestos frente a una intervención militar norteamericana le hacen la vida imposible a los gringos. Yo no veo que eso sea simplemente entrar, una operación rápida, quirúrgica, una semana, chao, le damos a... Eso no es así. No es así. Y no veo ambiente en los Estados Unidos para eso. Tampoco. Ni cohesión interna en relación con la decisión de hacerlo. Ni la defensa de intereses estratégicos. De manera que apostarle a que un comerciante como Trump va a ordenar una intervención militar sobre el régimen de Maduro es francamente pensar con el deseo. Como creo que era pensar con el deseo suponer que los militares venezolanos se iban a alzar el 23 de febrero contra Maduro. Yo debo confesar que casé una apuesta con figuras relevantes de la derecha, del uribismo y del centro democrático en enero, que me decían plenamente convencidos: Maduro se cae. ¿Cuándo? Preguntaba yo. ¿Febrero o marzo? Estamos hablando de mediados de enero. Y yo les dije, les doy abril. Y el 1 de mayo nos vamos a ver en el puente Monterroso. Y me decían, ¿cuál puente Monterroso? Ustedes se acuerdan de Augusto Monterroso, el guatemalteco, literato guatemalteco, muy conocido sobre todo por sus cuentos breves. Y tiene un par de frases que a mí me parece bellísimo, que describe bien la situación de lo que yo creo que va a ser el 1 de mayo. El cuento dice: y cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. Bueno, yo francamente creo eso. El 1 de mayo Maduro está ahí. Cuando nos despertemos todos el 1 de mayo, Maduro sigue. ¿Qué tienen los chavistas? Y creo que lo tenemos que aprender. 20 años de experiencia política del castrismo. Exitosa. Vuelvo a insistir, saquen de lado el modelo económico. Un desastre. En Cuba es un desastre.
Dependió primero de los rusos, depende ahora de Venezuela. Es un desastre. Está fuera de discusión. Y hoy en Venezuela es un desastre. Pero lleva 20 años en el poder en Cuba y lleva 20 años en el poder en Venezuela. Y ahí siguen. Ahí están. Y uno no ve con claridad cuál va a ser el mecanismo de salida. Agrego otro adicional. Muy bien, salimos de Maduro. ¿Y quién lo reemplaza? Lo que yo veo alrededor no es mejor que Maduro. Lo que uno tendría que pensar es, ¿y cómo cambia el régimen? ¿Qué es distinto? Y me parece que ahí tampoco se debería equivocar la oposición venezolana. Y la oposición venezolana no debería estar pensando solamente en cómo va a salir de Maduro. La oposición venezolana tiene que pensar es, ¿cómo le vamos a dar vuelta al régimen? Que es una cosa distinta. Y si no se entiende la distinción, se equivocan los objetivos. Yo, que fui de los primeros con Germán Vargas que señalamos que lo de Chávez era en el fondo un sistema autoritario de modelo militar disfrazado de civil, hace 20 y tantos años. Advertimos de lo que significaba Maduro después del golpe y ya en el ejercicio de lo que significaba su ejercicio presidencial. Debo decir que me parece que la aproximación debe ser pragmática y realista y no quedar amarrada al pensar como deseo. Insisto, si no se ve de esa forma, creo que nos vamos a equivocar. Y tengo un temor profundo que el 1 de mayo, a seguir usando esa fecha como pivote de la reflexión, la frustración de expectativas de la oposición venezolana, de la gente en Venezuela sobre la idea de un cambio de régimen y la frustración de algunos regímenes políticos que apoyan un cambio en el sistema político venezolano sea tal que el desánimo, la desesperanza termine llevándose las políticas de cambio entre las partes. Creo que esa reflexión, Orlando, debería hacerse a la oposición venezolana en forma sistemática. ¿Cómo vamos a cambiar el régimen? Si la respuesta es el único camino es la fuerza, y como la fuerza interna ya sabemos que no va a darse, lo único que tenemos como opción es la fuerza externa, nos va a salir por a todos y vamos a terminar de echar más canas y ahí seguirá. Me parece que hay que pensar en alternativas distintas. Personalmente pienso que Rafael tiene toda la razón. Entre otras cosas, hay que entender la naturaleza de la presidencia de Trump, que ganó no solo la presidencia, sino la nominación del Partido Republicano en contra del ala neoconservadora, que era el ala del partido que promulgó y apoyó todas esas intervenciones en Irak 2, Afganistán, también Libia, etc. Pues no veo ese ambiente dentro de la administración de Trump. Por otro lado, Maduro tiene el ejemplo de Assad en Siria. Sí, un dictador con toda la presión de la comunidad internacional, el cerco diplomático, si se mantiene en el poder por un tiempo, puede, digamos, sobrevivir esa ola. Pero seguro que tú tienes algunas reacciones a lo que dijo. Sí. Lo de Trump es cierto por el caso Siria, pero contrasta con su retórica. Por ejemplo, con el caso norcoreano. Al gordito de Norcorea lo sentaron a punto de amenaza nuclear. Es un contraste con ese hecho en Siria, que precisamente responde al hecho de que el Estado Islámico fue barrido. Ya no hay argumento. Yo entiendo profundamente, entiendo que es difícil llevar a cabo esta discusión, sobre todo en América, por las experiencias que ha habido, por las experiencias que ha habido con Estados Unidos. Para hacer una especie de analogía, los venezolanos son unos rehenes, son rehenes de unos secuestradores. Los secuestradores entraron a la casa de los venezolanos, los tienen como rehenes, pero el secuestro se acabó.
El secuestro se acabó porque los secuestradores están rodeados y lo único que puede amparar a los secuestradores es una fuerza ajena que los apoye. Esa fuerza ajena tiene que ser otra potencia militar que esté dispuesto a combatir a la fuerza que va a sacar a los secuestradores a cambio de más tiempo, que es lo más probable porque esta fuerza es imbatible, o bueno, con la esperanza de que salgan los secuestradores. Las alternativas ahí son dos, propiamente, Rusia o China, como mencionaba. Rusia ha dejado claro que no está dispuesta a vincularse militarmente e incluso seguirse vinculando financieramente con Venezuela, hasta el punto de que llegó a sancionar a una empresa rusa, creo que Sukhoi, que tenía relaciones con PDVSA. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dejó también claro que no está dispuesto que Rusia no va a respaldar militarmente a Venezuela. Y eso es lo más sensato del mundo, porque hay un acuerdo tácito entre ambas potencias. Tú te ocupas de tu área de influencia y yo de la mía. Rusia no es ni una potencia económica ni militar del tamaño de, por ejemplo, Estados Unidos, como para enfrentar a esa potencia económica y militar. El otro es China. China lo que le importa son los acuerdos económicos. China lo que importa es la deuda. Y el gobierno de Juan Guaidó afortunadamente ha sido lo suficientemente inteligente para reconocer que esa deuda existe y que no se la puede quitar de encima. Hay opositores que insisten en que esa deuda se hizo a través de un parlamento ilegal o a espaldas del parlamento y por lo tanto no se debe reconocer. Eso es necio, seguir insistiendo en eso. Con respecto a qué podría pasar en Venezuela, yo no sé si es tan probable, y esta es otra pregunta, y ahí sí de repente yo manifestaría mi desánimo en torno a ello. No sé qué tan viable es la intervención en el corto plazo, sobre todo por el debate interno que hay en Estados Unidos, que primero tienes que convencer a los americanos y luego te lanzas. Y yo creo que Estados Unidos necesitaría sin duda alguna a Colombia y a Brasil como apoyo, al menos. Sería bueno que contara con la región. Eso nunca va a pasar. El grupo de Lima ya lo dejó claro. Pero es decir, la retórica de Estados Unidos, o al menos del presidente Trump y de quienes rodean al presidente Trump de la Casa Blanca, ha sido muy clara y se ha tenido que enfrentar a una serie de individuos que han de alguna manera obstaculizado esa ruta. Eso ha llevado a que Trump se haya quitado del camino a gente como Rex Tillerson o el general que estaba antes del asesor de seguridad John Bolton, que no recuerdo el nombre, quien eran individuos de la administración Trump que podían oponerse a una eventual utilización de la fuerza con respecto a Venezuela. Estados Unidos ha sido muy claro en torno al hecho de que la ruta ahora es convencer a los militares, pero ha mantenido el debate en torno a la posibilidad de utilizar la fuerza. Pero ignorando eso, porque tampoco eso también es confiar en un Dios ex máquina que venga y salve todo, yo creo que la ruta la deben marcar los venezolanos. Y la ruta la deben marcar los venezolanos en torno al tema de la intervención. Los venezolanos están secuestrados, los venezolanos, la posibilidad, porque hay una especie de coco en torno a la guerra civil, la posibilidad de que Venezuela sea una guerra civil es inviable por el hecho de que es un grupo pequeño armado contra una población entera desarmada. Los venezolanos entienden bien que todas las alternativas, porque son 20 años de alternativas gastadas, ya no son viables. La alternativa diplomática, atenazar económica y diplomáticamente a Nicolás Maduro es algo que se ha ensayado por ya 2 años y que evidentemente no va a derivar con su salida. Eso quedó ratificado porque se depositaban las esperanzas en los militares, en que de alguna manera este acoso terminara creando algún tipo de conciencia en ellos. Yo pienso que no va a ocurrir. De repente ahí podríamos tocar el tema de la banalidad del mal, de cómo estos tipos ya son parte del sistema, de cómo ya son parte natural de ese régimen que va aplastando a los ciudadanos y que por así los familiares sean acosados en Europa, los familiares, las visas sean revocadas en Estados Unidos,
eso no va a generar ningún tipo de conciencia, y eso es nuevamente creer en un Dios ex máquina que va a venir y va a resolver todo. La ruta la deben marcar los venezolanos, y si están secuestrados, lo natural es que acudan a la conciencia, a la moral, que yo sé que es un debate un poco etéreo y que va más allá de lo pragmático, pero que es fundamental, porque con eso se basan principios. Hay un principio que es una herramienta, que es de la responsabilidad de proteger. La posibilidad de que Venezuela derive una guerra civil es casi nula, y hay un tema, es cierto. En Venezuela confluyen demasiados actores que forman parte no solamente de mafias nacionales sino internacionales y que son muy peligrosos. Hezbollah, el Ejército de Liberación Nacional, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y los paramilitares venezolanos. Eso asoma la posibilidad de que el Estado, de que una vez que haya un cambio de régimen, eso no derive en una estabilidad, sino que continúe siendo un Estado fallido. Yo pienso que sí, pero no tan así, porque ¿qué pasa? La Fuerza Armada de Venezuela, una Fuerza Armada famélica, una Fuerza Armada venida abajo, es una Fuerza Armada que no respalda en absoluto al régimen de Nicolás Maduro. Quienes están cercanos a la fuente respaldan el hecho de que al menos el 90% de los militares no apoyan a Nicolás Maduro. Ahí juega un papel fundamental el régimen cubano, porque el espionaje, el control total sobre la Fuerza Armada impide que ellos se articulen. Y lo único que vemos son expresiones aisladas que no van a derivar en nada, o las deserciones en masa que se han dado hacia Colombia, que son la mejor muestra de que hay una crisis terrible dentro de las Fuerzas Armadas. Los paramilitares son mercenarios, son asesinos a sueldo, no son unos tipos dogmáticos ni unos tipos que estén dispuestos a enfrentarse a la mayor potencia del mundo en nombre de los altares de la revolución bolivariana. No es el Islam, nuevamente, no son unos tipos fundamentalistas. ¿Qué otro actor? Es Hezbollah. La estructura que tiene Hezbollah ahorita en Venezuela es una estructura criminal erigida en torno a las transacciones económicas, contrabando, etc. Pero no propiamente una estructura militar, según quienes, que por cierto, Carlos Chacón de Libertad de Paz es un colombiano que ha estudiado muy a fondo el tema de Hezbollah en Venezuela, y bueno, respalda de alguna manera ese hecho. Joseph Germán también, evidentemente, es una estructura y tienen una cabecera de playa muy importante en Venezuela, pero hasta el punto de enfrentarse contra la mayor potencia del mundo no lo veo viable. Entonces, es verdad, de repente uno habla con el deseo, y a veces uno pudiera argumentar que quien alude a la posibilidad de una intervención militar simplemente está fantaseando. Yo creo que es al revés. Yo creo que fantasear es creer que hay alternativas a la fuerza, que hay alternativas a la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro sea depuesto por una fuerza mayor, interna o externa. Creo que ahí realmente reside la ingenuidad de quienes sostienen que no, que todavía se pueden agotar vías. Yo pienso que si entonces todo se reduce a una alternativa que no se está dispuesta a blandir, entonces el mundo que decide tomar esa decisión, el mundo que decide simplemente que no, que eso no va a ocurrir, el mundo luego tendrá que asumir las consecuencias de que una serie de actores criminales sigan ejerciendo libremente sus máquinas delincuenciales en la región, que se dé en este vecindario y que no se haga nada. De repente se puede también mencionar a Siria, que Nicolás Maduro tiene una referencia importante en cómo un Estado fallido puede seguir existiendo en un contexto que no le favorece. Pero es que Siria está en un vecindario muy diferente al que está Venezuela. Eso sería muy vergonzoso para América, permitir que una situación como la venezolana derive en Siria. A ver, yo entiendo que nuevamente sea difícil, sea complicado tener esta discusión, y eso también se sostiene en la experiencia.
Es verdad, la experiencia americana en gran parte del mundo, en la historia, ha sido cuestionable. Pero también hay otro lado de la moneda, hay otra cara, que es qué hubiera pasado si las potencias centrales no hubieran recibido el respaldo de Estados Unidos, si los aliados no hubieran recibido el respaldo de Estados Unidos, qué hubiera pasado si no hubiera habido intervención en Granada o en Panamá, qué hubiera pasado si la intervención en Cuba hubiera sido exitosa y no hubiera fracasado, qué hubiera pasado si no hubiera habido Kosovo, si no hubiera habido Bosnia, si no hubiera habido Corea, qué hubiera pasado si el papel de Estados Unidos, de alguna manera como gran potencia que tiene la responsabilidad de evitar que estas tragedias se den, no actúe. Entonces ahí hay también esa cara que hay que acudir a ella, sobre todo tomando en cuenta la voluntad que tiene ahorita Estados Unidos de respaldar a los venezolanos. Brevemente, yo quiero dar unos datos respecto a eso, porque yo creo que sorprendentemente incluso soy más entusiasta que Orlando, porque ya lo vi acá un poco dudando, pero todo esto pasó esta semana. Esta semana Guaidó sale y dice que ante la Asamblea Nacional que prohíbe el envío de petróleo a Cuba, que ya no es petróleo a Cuba, ¿no? Horas después, el señor Bolton avisa, hace una advertencia a las empresas que están relacionadas con esos buques que llevan el petróleo desde Venezuela a Cuba, que ya están avisados, que el presidente de Venezuela ha dicho que no más petróleo a Cuba. Entonces a mí se me hace que no puede ser casualidad que el señor Guaidó salga y diga una cosa tan arriesgada y digamos de tan alto calibre como prohíbo que se mande más petróleo a Cuba, y que a las horas el señor Bolton salga y diga eso. No creo pues que Bolton esté casualmente y dijo, bueno, voy a tuitear y voy a hablar de esto. Creo que eso fue una cosa acordada. Luego también está la declaración de Pompeo, que dice que retira su personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Se acaba de concretar eso hoy. Y el mensaje que dice él es, textualmente dice, porque la presencia del personal de Estados Unidos en Venezuela va en contra de nuestra política, un limitante a nuestra política de Estados Unidos frente a Venezuela. Es decir, tenemos a este señor, nada más que Pompeo, diciendo que retira el personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela porque es una limitante para la política que ellos tienen en Venezuela. Luego entonces también tenemos a Guaidó que, a ver, a todos acá nos parece que Guaidó, no tanto como otras personas que definitivamente son unos descarados que ahora vienen a decir que están en contra del chavismo y son no más que cómplices y se hacen los bobos, perdón la ofuscación, pero Guaidó es una persona, digamos, es un tipo no con mucho liderazgo, no con mucha brillantez, no con mucho coraje, es un tipo que chuplón, le cayó ahí la suerte y él como que un día, de hecho, cuando él dice, bueno, sí me declaro presidente interino, empezó a tuitear personalidades del mundo entero y periodistas que estaban ahí decían, pero ¿por qué dicen eso? Él no se ha declarado presidente interino, ¿qué es lo que pasa? Entonces es un tipo que no tiene mucho coraje, que yo veo que Leti tiene bastante miedo. Y este señor llega y dice esta semana que muy pronto va a ir a Miraflores a reclamar su oficina. Yo no creo que un tipo que no tenga tanto coraje, que ha demostrado todo esto, diga esto de la nada. Yo creo que definitivamente sí hay un diálogo de Guaidó con Estados Unidos, sí hay ahí una relación, digamos, de que tenemos que hacer algo. Y respecto, ya para terminar, respecto a lo que tú decías de que te parecía imposible que Brasil y que Colombia cambiaran de opinión. O sea, Brasil, yo no sé qué pasó exactamente con Bolsonaro, que ha estado muy apartado de este tema, pero antes Bolsonaro en su campaña era un tipo que tenía, digamos, todo muy recto y diciendo que había que hacer una intervención y ayudar militarmente a Venezuela. No sé si porque sea Guaidó se ha alejado por lo que haya pasado ahí, pero creo que en ciertas condiciones ya ahí Bolsonaro volvería a apoyar eso. Respecto a Colombia, yo quiero saber qué va a hacer Iván Duque cuando empiece a suceder el escenario que planteó Carlos Jorge Trujillo de que podrían llegar 4 millones más, o sea, ya en ese momento tenemos más de 1 millón de venezolanos. ¿Qué va a hacer Iván Duque cuando le lleguen 4 millones de venezolanos más a Colombia en el 2021? ¿Será que va a seguir con esa idea de no, la intervención no, hay que seguir con el diálogo? O sea, no es sino ir a Cúcuta para ver lo que está pasando. Entonces yo creo que sí hay hechos que demuestran que por lo menos Guaidó sí está hablando con Estados Unidos y que Estados Unidos... ahora, lo último también es
ese reto constante de Estados Unidos de, ojo, si le pasa algo a Guaidó, esta es la última. Yo no creo pues tampoco que estén retando así por si nada. De hecho, yo sí creo que Estados Unidos se está poniendo una línea roja y está impulsando a ver qué va a pasar, a ver si sucede esto e intervenimos. Entonces, pues, creo que resulta más. Debo advertir que yo no estaba haciendo un juicio ético sobre las intervenciones norteamericanas. Yo lo que hice fue un análisis práctico de si estaban dadas las condiciones para una intervención norteamericana, que es un ejercicio completamente distinto. ¿Qué resultó frustrante? En esa semana, el 23 de febrero, la oposición no se tomó las calles de Venezuela. No tengo idea por qué, no sé cuál fue la razón, pero sí sé que en Washington esperaban dos cosas que no ocurrieron: que la gente saliera a las calles y que al menos un sector de las Fuerzas Armadas se le volteara al régimen. Ninguna de las dos cosas pasó. Sin apoyo de América Latina, primero. Sin unidad interna en Washington, segundo. Sin la defensa de intereses estratégicos vitales, no veo las condiciones para una intervención armada de los Estados Unidos en Venezuela. Porque, insisto, esa intervención en todo caso no tendría las características de Panamá y Granada, unas intervenciones de apenas unos días, muy eficaces, quirúrgicas, que cambien el régimen. Yo eso no lo veo en el caso de Venezuela. De manera que, más que un análisis de qué quisiéramos o de qué se debería, la pregunta es qué efectivamente puede ocurrir o no. Porque, insisto, me parece que sí, el plan hoy, único y exclusivamente, es el de una intervención militar extranjera en Venezuela para expulsar el régimen de Maduro del poder, nos pueden salir canas, nos puede salir cola. Es simplemente el análisis. No es un problema en qué es lo que uno quiere, insisto, o qué es lo que se debe, es si las circunstancias fácticas, vistas de una manera pragmática, están dadas o no. Yo no lo veo. Y con todo respeto, Orlando, la humanidad no tiene conciencia. Tú decías, y entonces después verán y caerán sobre sus hombros la responsabilidad de no haber hecho nada. No ha pasado nada hoy. Y nadie se siente responsable, porque la humanidad es todo y es nada. No tiene cara, no tiene nombre, no está personificada. Y cuando no hay responsabilidades individuales, no hay más. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión es: la oposición tiene que ser capaz de articular una calle de manera permanente, como lo hizo en un momento dado de manera muy eficaz, y hoy los veo abandonando ese camino. Hay quienes sostienen que los apagones son parte de una estrategia dirigida a preocupar y ocupar tanto a la población de su supervivencia que le impide a esa población salir a la calle a manifestarse de nada, porque lo que está buscando es sobrevivir. Yo creo que eso es rebuscado. Yo creo sinceramente que lo del apagón es el resultado de una crisis profunda de la infraestructura y la economía venezolana, no de una estrategia del G2 cubano dirigido a evitar que la población salga a la calle. No llega hasta allá. Creo es que tiene un desastre del sistema eléctrico en Venezuela, que es un ejercicio completamente distinto. Así es. Después, ¿la estrategia del cerco económico es suficiente? En la línea de la reflexión de Vanessa, yo sí creo que está apretando mucho al régimen, pero lo aprieta tanto como para impedirle sobrevivir y obligar a una rebelión interna. No estoy seguro, francamente no estoy seguro. Y hago una reflexión para mostrar un tanto en la aproximación norteamericana. Cuando uno ve la resolución de Trump en la línea de prohibir intercambios comerciales con el régimen venezolano,
hay una parte en que saca del juego las empresas norteamericanas que tienen intereses en el sector petrolero venezolano y les dice, ustedes tienen hasta junio, pero en junio volvemos a hablar a ver si les volvemos a dar un waiver que les permita seguir negociando con los venezolanos. Y dentro de esas empresas hay algunas muy cercanas al corazón de Trump. Yo vuelvo a insistir, Trump es un negociante. Es un negociante. Luego creo que aquí vamos a tener que ser todos mucho más imaginativos y pensar si es posible un camino distinto, con creatividad, que traiga las siguientes consecuencias. Desde la perspectiva colombiana, parar la migración, porque coincido con Mateo, esto se está volviendo insoportable. Colombia ha recibido con generosidad a los venezolanos, me parece que así debemos seguirlo haciendo, pero hoy la carga en los servicios públicos, en la demanda de salud y de educación, en la afectación del empleo empieza a notarse. Yo estoy plenamente convencido que el crecimiento de la tasa de desempleo a 12.8 está vinculada con el hecho de que hoy hay un sector venezolano que compite con la mano de obra colombiana y es natural que así sea. Y por tanto la tasa de desempleo está aumentando a pesar de que creció la economía. Ese es un primer punto. Segundo, ¿cómo logramos que el territorio venezolano deje de ser espacio de aprovechamiento logístico y refugio de los grupos armados organizados colombianos, las FARC y las mafias? Segundo, también. Tercero, ¿es posible que el régimen de Maduro gire hacia un modelo chino? Es decir, partido único, pero con modelo capitalista. Si eso es así, ¿en qué quedan Estados Unidos y Colombia y en qué queda la oposición de Venezuela? Esa es una reflexión que hay que hacerse. Yo tengo la sensación de que hacia allá va el régimen venezolano. Cuarto, ¿es posible una transición con Maduro o la condición sine qua non de la oposición venezolana es una transición sin Maduro? Quinto, ¿es posible construir una ruta democrática en Venezuela presionada en la coyuntura internacional? Es decir, que el plan alternativo a derrotemos a Maduro sea negociemos con Maduro un Consejo Nacional Electoral paritario donde el voto decisivo lo tenga la comunidad internacional con liberación de todos los presos políticos y un calendario electoral con elecciones a fin de año para asamblea, de manera que nos evitemos esta discusión entre la Asamblea Nacional y una constituyente, y después una elección presidencial. O ese camino es imposible bajo ciertas condiciones que den garantías desde la comunidad internacional de que esta vez sí esa ruta se va a cumplir. En fin, me parece que aquí hay que empezar a hacerse un conjunto de preguntas. Ahora, siempre es posible sentarnos y esperar. Lo voy a poner de otra manera. Siempre es posible correr la fecha del 1 de mayo unos meses hacia adelante. Y decir, no, el 1 de mayo es muy pronto, todavía no van a estar dadas las circunstancias para una intervención militar. Esperemos hasta junio o julio, y si no ocurre, ahí sí miramos otras alternativas. Yo creo que nosotros deberíamos estar mirando las otras alternativas desde ya y no quedar solamente casados con la única intervención militar extranjera, porque insisto, no veo las condiciones para que esa intervención no venga. Unas reflexiones rápidas antes de sale de nuevo el micrófono a Orlando. Orlando, tú dijiste, y varias personas que yo he visto, por lo menos en redes sociales, les gusta comparar mucho la situación de Venezuela y una potencial intervención con la liberación de los aliados de Francia y Europa Occidental en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Francia en ese momento tenía un general de Gaulle, tenía un gobierno paralelo y tenía una resistencia. Mi pregunta es, ¿dónde está esa resistencia? ¿Dónde está el general de Gaulle venezolano? Número dos, fue una impresión mía, tal vez, pero que la oposición venezolana relajó la resistencia apenas empezaron a ser nombrados en cargos burocráticos. Puede que me equivoque, pero esa fue mi impresión. Algo que decía Vanessa y que decías tú, la retórica de la administración Trump, y especialmente de alguien como el señor Bolton, o el mismo presidente,
Pero resulta que hay un elemento electoral importante y es el estado de la Florida. Yo estuve, si no estoy mal, en noviembre, en un discurso supuestamente que iba a ser trascendental acerca de la política estadounidense hacia Venezuela y Cuba, que dio el señor Bolton en Miami, en el Freedom Tower, que es muy, digamos, significativo para los cubanos. Y Bolton no dijo nada. Dijo que había una troika de la tiranía entre Cuba, Venezuela y Nicaragua y que la iban a enfrentar, pero dada la casualidad que la semana siguiente eran las elecciones al Congreso. Entonces ahí hay un elemento electoral en la Florida que hay que tener en cuenta cuando uno mira la retórica. Y algo que mencionó Vanessa de la posibilidad de intervención de Brasil y Colombia. Bueno, yo no sé mucho de Brasil en ese sentido, pero yo no veo a Iván Duque, sí, Iván Duque, con todo respeto porque sé que es copartidario de Rafael, pero si unos estudiantes le bloquearon la 26 y les dio 8 billones de pesos. Es decir, ustedes se imaginan si le arman unas protestas antiguerra tipo guerra de Vietnam acá a la izquierda, que es lo que le quieren hacer si él llega a comprometer tropas en colombianas en Venezuela. Esas son mis reflexiones. Pero está al otro lado, ¿no? Claro, tampoco voy a encontrar a Duque en eso, pero también imagínate a Duque con 4 millones más, es decir, 6 millones de venezolanos acá y una catástrofe por todo el país, porque el país está súper regulado. Hasta la fecha que tú digas, pero en ese momento Iván Duque no se va a aguantar 6 millones de venezolanos acá porque es prácticamente inviable. Bueno, no sé con respecto a Colombia, tampoco sé con respecto a Brasil propiamente. Sé que la retórica no es tan frontal como me gustaría. Sé que el expresidente Álvaro Uribe dejó claro su postura ante eso. Por eso yo no estoy tan... Bueno, evidentemente, cuando tengas 4 millones de venezolanos acá, que esa se ha convertido de forma paradójica en nuestra gran carta para volvernos un problema no de Venezuela, sino del mundo. Pero no sé, yo no podría hablar por ninguno de los dos países. Jair Bolsonaro también, la retórica ha virado muchísimo, ha mermado mucho lo tajante que era. Tienes razón, Daniel, tienes razón. Nosotros tenemos un gran complejo y un gran problema en nuestra oposición. Eso nos ha costado 20 años de chavismo, precisamente. Ha sido una oposición mediocre, ha sido una oposición que definitivamente no ha estado a la altura. Pero yo creo que Juan Guaidó está un poco más allá de eso. Y yo me quiero reducir a Juan Guaidó porque es él el que al fin y al cabo va a marcar la pauta. Yo creo que Juan Guaidó está ahorita completamente articulado con quienes están comprometidos en este proceso. Y me refiero exclusivamente a Estados Unidos. Un De Gaulle, no tenemos un De Gaulle, lamentablemente Juan Guaidó ni siquiera es buen orador, pero los hechos lo han vuelto de alguna manera un símbolo de lo que habíamos perdido en Venezuela, que era que toda la política se reducía a pura retórica y nada de hechos. Juan Guaidó ha demostrado lo contrario. Yo creo que su entrada triunfal a Venezuela es el gran ejemplo de que los tiempos están cambiando y que el régimen de Nicolás Maduro está más débil que nunca. Yo no haría la comparación con la Segunda Guerra Mundial ni con la Primera, porque en algún momento lo hice y me cayeron encima por haberla hecha y no voy a hacer más comparación con esos procesos. Porque puede ser reduccionista, puede ser un poco simplista. Yo creo que el caso venezolano es inédito y si hoy ya no está generando un debate a nivel mundial muy diferente, un debate de conciencia, de moral en cuanto a lo que se debe hacer, lo va a generar. Pero yo insisto en lo que dije. Creo que el mundo poco a poco se está dando cuenta que las alternativas se están agotando. Y si la tragedia de Venezuela no se detiene, si se piensa que la única alternativa no está dispuesta a blandirse, entonces quizá no haya un debate en torno a la falta moral que hubo en ese momento, como si lo hubo con Ruanda. Porque sí lo hubo y bajo la Secretaría General de Kofi Annan se dio un debate que impulsó el principio de responsabilidad de proteger. Pero quizá no lo haya, pero eso no importa. Los hechos van a demostrar que la comunidad internacional habrá fallado y le habrá afectado propiamente en cada país. La tragedia venezolana va a significar una serie de problemas para cada país de la región y al final
como ya se ha visto, por ejemplo, aquí en Colombia, como se ha visto en Estados Unidos, como se ha visto en España, el tema de Venezuela va a ser inherente a cualquier tipo de discusión política, porque va a llegar un momento en que los problemas de cada país van a pasar de alguna manera por resolver la tragedia venezolana. No, yo creo que al margen de la discusión de si Estados Unidos quiere o no quiere colaborar de alguna forma en Venezuela, porque bueno, sí, todo puede pasar y pues no somos brujos para adivinar eso. Al margen de eso, yo sí creo que el deber moral y el deber histórico de Juan Guaidó es salir y decir: nos estamos muriendo de hambre, no podemos solos, necesitamos que nos ayuden. Que Estados Unidos al final no reaccionó, aunque yo, por las cosas que ya dije, creo que sí hay posibilidad, no lo veo lejano con ustedes, pero el deber de Juan Guaidó es salir, y en ese sentido lo que creo que yo desde mi humilde posición y nosotros desde nuestra humilde posición podemos hacer, que ya se ha demostrado que las redes sociales sí funcionan, porque por ejemplo a Luis Carlos Díaz, el periodista que secuestraron hace poco, lo liberaron en tan solo un día. Yo creo que por la presión internacional a través de redes sociales, con presidentes alrededor del mundo tuiteando que por favor lo liberaran, lo que podemos hacer es generar ese clima de opinión diciendo: Venezuela sí necesita ayuda militar, y presionando a Juan Guaidó para que diga: nos estamos muriendo de hambre. Esto no tiene precedentes. Es decir, yo no sé si los videos de los niños muriéndose porque no hay luz, ahogados, los bebés recién nacidos, o sea, Juan Guaidó tiene que salir y decir eso: necesitamos ayuda internacional militar. Y eso es lo que nosotros debemos presionar, creo yo, más allá de lo que pueda pasar con Estados Unidos. Y si no, pues obviamente también hay que trabajar en las otras digamos, alternativas que se puedan dar. Ahora, yo también creo que, porque ese punto que tú tocas de que Juan Guaidó pues, tampoco es que sea una posición, digamos, muy amable y algo que uno lo anime mucho, es cierto, pero bueno, también Mujica, es decir, Mujica no dejó al país así como Venezuela. Es decir, hay socialistas que no son, digamos, hay grados de socialismo, y pasar de Maduro a Guaidó creo que sí sería un avance. Es decir, tampoco es decir: hay otro socialismo, entonces eso da igual que esté Maduro que esté Guaidó. No creo. Rapidito. De repente ni siquiera hay que llegar a lo que queremos evitar y a lo que no se quiere realmente enfrentar. Hay una teoría que es la teoría de disuasión, que se marca precisamente cargar los misiles y jamás dispararlos, mostrar los dientes y no morder. Como sabemos que en Venezuela nadie se va a inmolar contra la gran potencia del mundo por Nicolás Maduro, es probable que nunca se llegue a ese punto, pero que hay que mantener la amenaza latente, porque descartar de una la vía de la fuerza le da un margen de maniobra muy grande a Nicolás Maduro. De alguna manera lo fortalece, le da un aire, un amparo que no tuviera si estuviera latente la amenaza de que salga por la fuerza. Bueno, este va a ser el último comentario, Rafael, porque lo espera el tráfico en la 26. Espero que no haya tanto tráfico y alcance a no perder mi vuelo, porque tenía que pararme a las 4 de la tarde, pero estaba tan enganchado aquí que no he sido capaz. Coincido con el comentario final, Orlando, tuyo. Yo sí creo que hay que mantener una presión sobre Venezuela. Coincido plenamente. Lo que no creo es que uno pueda confundir la presión con la realidad. Vuelvo a mi comentario. Si la idea es presionar con la posibilidad de una intervención militar y hacer un cerco económico y diplomático que obligue al cambio, eso tiene sentido. Si realmente creen que la intervención militar se va a producir, yo no la veo. Yo, definitivamente, debo decirlo, no la veo. Que los países tomarán conciencia de la necesidad del cambio de régimen en Venezuela cuando les empiece a doler tanto que no tengan opción distinta, que es el trasfondo de lo que sostenías en relación con Estados Unidos, Colombia y España. Yo creo que para Estados Unidos el tema era fundamentalmente el petrolero y hoy lo tienen resuelto. Ya no hay una dependencia
de Venezuela, del sector petrolero venezolano, de Estados Unidos, del sector petrolero venezolano. Lo demás es geopolítica, fundamentalmente. En España el tema es inexistente. Para quien sí es una realidad y sí es un problema, es para nosotros. Porque incluso si te vas para el sur o si te vas para el norte, el tema es relativamente nuevo. El problema de la migración, el haber perdido un mercado de 8.000 millones de dólares y que hoy está reducido a 120, el de la presencia de grupos armados ilegales colombianos en Venezuela con el auspicio y la tolerancia del régimen venezolano, de las expropiaciones de las propiedades de colombianos en Venezuela sin indemnización, etcétera, 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 etcétera. Esos somos nosotros. Nosotros sí tenemos ese problema y por tanto tenemos que jugar un papel relevante en la resolución del problema. Pero creo que aquí hay que planear distintos escenarios. Me parece que hay que pedir una oposición seria y unificada. Me parece que hay que pensar en planes B y C alternativos a la de intervención. Creo que hay que explorar una salida con auditoría internacional satisfactoria para la oposición en la línea de una ruta democrática. Me parece un error quedarse casado simplemente con la idea de que se tiene que ir Maduro, que veo que es una posición de algún sector de la oposición. O sea, algún sector de la oposición dice no hay alternativa distinta si Maduro no se va. Hombre, yo no estoy seguro de que eso sea necesariamente lo correcto. Y si construimos una ruta democrática, la pregunta es si el cambio de régimen tiene que pasar necesariamente por derrocar a Maduro. Hay un sector de la oposición que dice que cualquier cambio es necesariamente sin Maduro. Es más, la posición de Guaidó es, si vamos a hacer elecciones tiene que ser sin Maduro. Y la pregunta es, ¿y si hacemos unas elecciones con garantías internacionales con Maduro, eso es aceptable para la oposición? Suponiendo que eso fuera una alternativa, no estoy diciendo que lo sea. Lo que trato de decir es, creo que la oposición tiene que bajarse de unas condicionantes que son limitantes desde la perspectiva del juego geopolítico, porque quedar solamente sujetos a un único camino que no se ve pronto es prolongar el problema. Yo vuelvo a insistir, y si conseguimos hipotéticamente que hubiese una ruta democrática con garantías internacionales estando Maduro en la presidencia, ¿eso es tolerable para la oposición venezolana o no es tolerable? Si eso se produce con un Consejo Nacional paritario, electoral paritario, con unas reglas y unas garantías que sean supervisadas por la comunidad internacional, con liberación de presos políticos, etc., eso no es un camino. Yo no estoy diciendo que ese sea un camino hoy posible, estoy diciendo que es un camino explorable. Mi punto es el siguiente: ¿qué es lo que dice hoy Guaidó? Guaidó dice, elecciones en Venezuela no, con Maduro. Y yo pregunto, ¿el problema es Maduro o son las garantías del régimen al sistema electoral? Porque si consiguiéramos las garantías al régimen, ¿cuál es el problema de hacerlo con Maduro? Hombre, volvemos a lo mismo. No, es que ese régimen no va a dar nunca garantías. Si esa es la respuesta, entonces no hay camino y volvemos a quedar en una solución cero. Pero si las consiguiéramos, si la presión internacional, el centro diplomático y económico, la amenaza de la intervención militar consiguiera finalmente que el régimen de Maduro aceptara una ruta democrática con garantías, ¿ese no es un camino posible? Pero mira, sí. Me encantaría quedarme en este debate, que creo que es buenísimo, pero creo sinceramente que va a dar el avión. Creo que le va a dar el avión, pero muchas gracias a todos. No, lo que le iba a decir a Rafael es que sí,
que si Maduro estuviera dispuesto a esa situación, entonces simplemente Maduro se hubiera ido ya de vacaciones en Cuba, porque evidentemente si hay unas elecciones con todas las garantías, pues Maduro va a perder. Entonces si él accede a unas elecciones con todas las garantías en las que va a perder, pues para eso se va de una vez a Cuba, que igual ya se lo ofrecieron. Ya le dijeron de Estados Unidos, vete a Cuba o si no te va a tocar en Guantánamo. Entonces no vería por qué Maduro haría todo el show de unas elecciones si definitivamente de verdad va a haber garantías, cuando evidentemente las va a perder y más bien se puede ir de una a la isla. Comentario rapidísimo, Vanessa. Todavía las encuestas muestran entre un 20 y un 25% de apoyo a Maduro en la población en Venezuela. A mí esas encuestas, ojo, encuestas, estoy hablando de todo, eso no deja de ser sorprendente, pero demuestra el impacto del marxismo cultural en Venezuela y el impacto de una política de dependencia en unos sectores poblacionales al apoyo del subsidio. Ambas cosas. Ojo, si ustedes subestiman la penetración ideológica cultural de un sector de la población en la propuesta marxista, me parece que están haciendo una evaluación equivocada del problema. Lo digo con franqueza. No, en la propuesta marxista no, pero Maduro sí, o sea, Sí, en Venezuela tú eres chavistas anti-Maduro. El problema no es Maduro. Vuelvo a insistir, me parece que es un error pensar que el problema es Maduro. Creo que el problema es el régimen, no es un problema de Maduro. Primera reflexión. Segunda reflexión. Claro que ahí hay un enquiste mafioso en el gobierno venezolano, sin duda, de distinta naturaleza. Pero también hay un sector fuertemente ideologizado, que ustedes no deberían perder de vista. Hay un sector fuertemente ideologizado. Pues hombre, si tenemos en Colombia ese sector fuertemente ideologizado sin la tragedia venezolana, ¿por qué es que en Venezuela no va a haberlo después de 20 años de penetración política? Ese enquistamiento se da en un sector de la Fuerza Armada venezolana también. No es solamente un problema de intereses. Ya me parece que eso vale la pena considerar. Necesitamos una oposición unificada, que no tenemos. Y necesitamos explorar escenarios distintos. Yo estoy convencido de la necesidad ética y política de un cambio en el régimen de Venezuela. Mi preocupación es encontrar las vías prácticas para que yo pueda. Termino diciendo que algo. En Venezuela las elecciones se han ganado con el 30% de apoyo. Maduro enfrentado a unas elecciones con una posición dividida, gana. No te voy a contestar porque te deja el cuello. No estoy de acuerdo. Bueno, voy a hacer el último comentario y yo pregunta y vamos a abrir las preguntas del público. A ver, Orlando, yo estoy de acuerdo en que la disuasión por parte de Estados Unidos es positiva y necesaria, pero eso no quiere decir que vaya a avanzar más allá de esa disuasión. Porque por un lado es efectiva electoralmente, repito, y por otro lado existe la posibilidad de que la disuasión simplemente funcione y que no sea necesario usar la fuerza. Pero eso no quiere decir que solo por el hecho de usar la disuasión uno esté dispuesto a usar la fuerza. Ese es solo mi comentario. Pero mi pregunta es la siguiente, corrígeme si estoy equivocado. La posición de Guaidó como presidente de la Asamblea es válida durante un año, ¿sí? Es decir, de hoy a un año o menos, el presidente de la Asamblea ya no va a ser Guaidó. Entonces, básicamente Maduro lo que tiene que hacer, si la figura, como tú dices, es Guaidó, si lo más cercano a un De Gaulle venezolano es Guaidó, como tú dijiste, lo único que tendría que hacer Maduro es resistir hasta el 1 de enero del 2020. Y inclusive haciendo eso, posiblemente hay unas riñas internas dentro de la oposición para escoger al sucesor. Bueno, no sé cómo es el proceso, pero simplemente quisiera saber tu punto de vista y el de Vanessa al respecto. Claro, yo creo que no se dan cambios si la sociedad no está inspirada y a la sociedad le inspira un líder. Guaidó hoy es un líder. Por eso mismo la urgencia, porque hay lapsos, no solamente en Venezuela, sino en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, etc. Hay lapsos, hay elecciones, hay tiempos que juegan en contra.
La urgencia. No sabemos qué puede pasar dentro de un año, pero no se puede llegar a un año. No se puede correr el riesgo de que pase el tren de Guaidó. Con respecto a la disuasión, sí, tienes toda la razón, pero es decir, es verdad, la disuasión no tiene por qué llegar a la fuerza, pero eso no tiene por qué saber Nicolás Maduro. Es decir, precisamente la disuasión parte del hecho de que estamos dispuestos a actuar, y en eso se enmarca, por ejemplo, hace poco que un portaaviones de Florida se acercó hasta las aves. Eso se enmarca, por ejemplo, en la lista de John Bolton de 5.000 tropas a Colombia. En eso se enmarca buques en Cartagena, todo ello juega a favor. ¿Sabemos que eso va a derivar en una guerra y un confrontamiento? No sabemos, pero la amenaza tiene que estar latente. Por eso es que el discurso anti-intervencionista mina precisamente la teoría de disuasión. Tú siempre tienes que mantener esa carta y la debes ir asomando cada vez más. Eso es lo que pienso al respecto. Entonces yo no creo, yo insisto, yo no creo, no lo veo posible, no veo el escenario en que realmente la Fuerza Armada esté dispuesta a enfrentar o a tratar de resistir una eventual intervención. No veo ese escenario. No, pues yo no sé si ustedes se acuerdan que en el atentado que le hicieron a Maduro, que estalló como algo, los policías salieron corriendo como gallinas. No, o sea, evidentemente no hay, digamos, una fuerza dispuesta a reaccionar ahí. No creo que la cosa sea de que Venezuela tenga algún tipo de capacidad militar. Respecto a lo de Guaidó, a ver, yo incluso creo en la teoría anarquista de que el Estado es una banda de delincuentes que saquean a las personas, pero hay varios grados de bandas de delincuentes, ¿no? Entonces, claro, obviamente para mí Guaidó es un socialista, pero es que luego tenemos... Pues esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si durante el año que está Guaidó no se soluciona el problema? Si Guaidó tiene hasta el 31 de diciembre, ¿sí? O bueno, no se puede dar fecha, tiene menos de un año. Entonces, si el líder es Guaidó, ¿qué pasa si no se soluciona antes de que salga Guaidó? Bueno, yo no soy bruja, pero lo que creería es que si Guaidó no logra hacer nada y si no sucede nada, en Venezuela va a surgir otra figura de liderazgo que sí esté ubicada más, digamos, al extremo que Guaidó, porque Guaidó definitivamente, vuelvo y digo, este hombre no tiene, yo no creo que tenga ni liderazgo ni nada, o sea, por las condiciones. Yo creo que ese día que él se declara y dice, sí, soy presidente, que se juramenta, la gente gritaba juramento, juramento, y yo creo que él ante la presión, de hecho la mamá dijo que ella no sabía que se iba a juramentar. Entonces es un hombre que definitivamente tiene muchas falencias y creo que si él no hace algo, va a surgir en Venezuela una figura que sí haga las cosas, porque yo creo que una cosa, es decir, está viviendo un apocalipsis, la gente en sur está viviendo un apocalipsis. Yo no creo que pueda durar mucho más tiempo, creo que va a surgir otra figura y dadas las condiciones internacionales, pues esa figura cogería ese apoyo que Guaidó no supo aprovechar. El segundo micrófono se perdió, pero quería abrir el evento al público y preguntar si alguien tiene un comentario, una pregunta para Orlando o Vanessa. Buenas tardes a todos. En específico tengo una pregunta para Vanessa. Ella hablaba de una especie de psicología tratada por el tema del socialismo. ¿Realmente es el socialismo quien únicamente maneja esa psicología para tratar al pueblo? Es decir, me refiero específicamente, por ejemplo, a un tema del plebiscito. Hubo un escándalo en que específicamente una persona declaró que hubo chismes o de pronto desinformación en cuanto al plebiscito, de pronto que no fueron aclaradas específicamente puntos del plebiscito y por eso la mayoría de la gente votó que no. Por ejemplo, dependiendo de la estratificación social de las personas, se crean chismes respecto a eso para que la gente votara a favor del no. Entonces, tú hablabas al principio específicamente de que la psicología era tratada específicamente por el socialismo, lo cual me causa mucha curiosidad porque no realmente se ha evidenciado en un ámbito socialista. Entonces quiero saber específicamente
por qué te refieres al socialismo, si también por parte de la derecha se ha evidenciado que se ha utilizado esa psicología para tratar la mentalidad de la población. Ajá, bueno, creo que estás hablando de dos cosas diferentes. Primero, yo quiero aclarar que a mí no me parece que la gente que votó por el no en el plebiscito esté engañada, pero yo lo voy a dejar ahí porque eso es una discusión de política y seguramente tú tienes una afiliación política diferente a la mía, esas son cuestiones que no nos van acá. Ahora, cuando yo hablo de la manipulación de los medios y esta estrategia de publicidad de la izquierda, yo no me estoy ubicando como uribista, que de hecho no lo soy, sino que me estoy ubicando como liberal. Ya, como liberal, y entonces lo que digo, y como capitalista, específicamente como capitalista. Entonces lo que digo es que yo como capitalista no entiendo por qué si tenemos todas las cifras a nuestro favor, si los países más liberales en lo económico y más capitalistas son los países con mayor prosperidad, si el socialismo en toda parte ha traído miseria, ¿por qué la gente sigue creyendo que el socialismo es bueno y sigue alzando la cara diciendo soy de izquierda y soy socialista, cuando la izquierda y el socialismo tienen Venezuela los niños muriéndose de hambre? Entonces, la explicación que yo le doy a eso es que los datos no son suficientes, porque si los datos fueran suficientes, ni siquiera había una discusión sobre izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, sino que sería tan sencillo como decirle a la gente, métase a internet, revise el índice de libertad y ya, no sucedería nada más. Pero como los datos no son suficientes, entonces la respuesta está en materia de publicidad, de sentimientos y de la carta moral. No, y qué pena vuelvo a intervenir. O sea, de hecho estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que en cierta medida el socialismo coarta las libertades. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo que pasa es que me da curiosidad saber que solamente es verdad que el socialismo únicamente es quien utiliza esa psicología para manipular a las personas, a la sociedad, para tener a favor o en contra ciertas circunstancias. Eso es lo que es ciertos intereses realmente. O sea, estoy de acuerdo contigo en que coarta libertades, y eso es una realidad que podemos ver sobre todo en Latinoamérica, en la materialización del socialismo, pero es verdad que solamente el socialismo utiliza esa psicología para manipular a las personas. Eso es lo que realmente me causa curiosidad, poniéndote el ejemplo del plebiscito, específicamente en Colombia, pero pues solamente era eso. Bueno, vamos a tomar otras preguntas para ir adelantando. Buenas noches. Ay, por favor, identificarse. Y por favor también que, no porque eso pasó anteriormente, porque no fue una pregunta, pero por favor hacer una pregunta y no una disertación. Buenas noches, mi nombre es Moisés. Tengo una pregunta con respecto a ustedes dos, pues diciendo de que estando en esta situación suena muy bonito hablar con respecto a lo que sucede en Venezuela, en el sentido en que criticar a lo que ocurre con Maduro. Pero con respecto a lo que dicen de Cúcuta, que si está ocurriendo algo, realmente el gas lacrimógeno jamás sucedió. Adicional a eso, Iván Duque jamás se ha pronunciado con respecto a la ciudad de Colombia, con respecto a Cúcuta. Solamente si se da por mirar en internet, Iván Duque solamente se refiere a Cúcuta con respecto a que es una zona franca y se acabó el punto. No hay más. Cúcuta es una ciudad olvidadiza del país colombiano y les da más importancia a la ciudad, al país venezolano que a la propia población colombiana. Considera que es más importante el país vecino que nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que es una pregunta para el presidente Duque y no para nosotros, pero bueno, sigamos con la siguiente. No, pero tengo más preguntas y después, como para ir anotándolas, pero una más y después. Bueno, pues yo, mucho gusto, me llamo Lina, estoy en el primer semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales. Pues yo me enfoco más en que pues hay potencias que obviamente tienen influencia en nosotros los países subdesarrollados, y nosotros no somos potencias, sino que pensamos como las potencias. Entonces yo veo el referente del petróleo obviamente como una materia prima estratégica desde un principio para Fidel Castro, pero también es obvio obviamente que nosotros, o Estados Unidos también toma el petróleo como una materia prima estratégica. Esa potencia puede decirse democrática. Entonces pues mi pregunta es realmente si, hablando desde el petróleo y el régimen que tiene obviamente mundializado,
es realmente si la figura se acomoda al régimen o el régimen acomoda a la figura, independientemente de que Guaidó sea el presidente externo y legítimamente sea Maduro en el territorio venezolano. Pues solo sería como esa última, aclararla un poco más con cuál es la pregunta concreta. Apartando obviamente que el petróleo es una materia prima estratégica, porque pues desde mi punto de vista, independientemente del socialismo o la derecha, es una materia prima estratégica que obviamente van a tener. Apartando eso, quiero tener en cuenta no solamente lo que haga Guaidó y Maduro desde su régimen, sino que realmente el problema que decía, no me acuerdo el anterior personaje que ahorita está hablando, que el problema es el régimen. ¿Sí? Entonces quería saber si la figura puede ser Guaidó o Maduro, realmente la figura se acomoda al régimen militar, o realmente el régimen militar se acomoda a la figura que esté en la cúspide. Con respecto al tema de los recursos, Estados Unidos ya llegó a un nivel de autosuficiencia en el que no necesita el petróleo de Venezuela. Pero vamos a apartar ese hecho y vamos a suponer que Estados Unidos quiere los recursos. No recuerdo quién, y me molesta no recordarlo porque debería, pero alguien proponía ese debate o esa diatriba. ¿Qué potencia quieres que te domine? ¿O qué potencia quieres que tenga injerencia en tu país? Nicolás Maduro no es legítimo por ningún lado en el país. El hecho de que haya una ilusión en torno al control territorial no lo hace legítimo. De hecho, es un control que ha perdido muchísimo. Se vio, por ejemplo, con la entrada de Juan Guaidó a Venezuela. Yo creo que eventualmente la estructura militar, la estructura castrense, la estructura muy corrompida, se va a terminar ajustando a la cabeza que tiene ese momento. Y precisamente ese es el gran logro y eso es la gran virtud que gira en torno a Juan Guaidó. Juan Guaidó se ha atrevido a desafiar a Maduro como nadie lo ha hecho por el simple hecho de decir, ahora yo soy presidente. Eso lo vuelve al mismo tiempo comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso ha generado una crisis interna terrible en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo creo que eventualmente, por el simple hecho de salvarse a sí mismo, van a terminar respaldando a quien tenga más chance de ganar la partida. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, yo me llamo Juan, y pues durante la charla identifiqué que ustedes sienten que la comunidad internacional tiene alguna responsabilidad de liberar a Venezuela. Y pues yo creo que por ser la comunidad internacional tiene esa responsabilidad, si la comunidad internacional primero no elige ese régimen y segundo si esa responsabilidad es específicamente una intervención militar, o se consigue porque pues sería arriesgar soldados de una nacionalidad que no elige el régimen, o si puede ser financiar grupos disidentes en Venezuela para que ellos mismos sean los que den el golpe de Estado. Claro, en parte de la comunidad internacional lo que ocurre es que el mundo no funciona de esta manera, que es que tú me la hiciste, ahora tú me la pagas, o tú hiciste algo y me lo tienes que retribuir. Pero la comunidad internacional tiene gran responsabilidad en el lado de Hugo Chávez. Por muchos años miró un lado mientras en Venezuela se estaba desmantelando la democracia, y miró un lado no porque no le interesaba, sino porque la billetera se la estaban abultando. Eso crea una responsabilidad moral, pero bueno, eso jamás trasciende. Creo que de alguna manera está el tema moral, está el tema de la responsabilidad que tienen las naciones con, en general, los derechos humanos, pero eso es algo muy etéreo nuevamente, eso es algo que no podemos exigírselo a nadie. Es verdad, ningún soldado debe arriesgarse por el control nacional. Pero está el tema de que ya la crisis venezolana no es una crisis exclusivamente de los venezolanos, es una crisis de seguridad nacional, no solamente para Estados Unidos, que con respecto al tema de los recursos, la pregunta anterior, Estados Unidos el interés no son los recursos, sino es el narcotráfico, el terrorismo y es la influencia de China y Rusia en la región. Eso es intolerable para Estados Unidos, por el acuerdo tácito que hay entre Rusia y Estados Unidos. Tú encárgate de allá, te doy Crimea, pero Venezuela es mía. Entonces ahí surge el interés, y para Colombia yo creo que es claro.
nosotros los venezolanos debemos agradecer muchísimo, y creo que siempre hay que insistir en eso, en cómo los colombianos han recibido a los venezolanos. Pero no tienen por qué, es decir, somos un problema gigante. Y no solamente por el impacto demográfico, sino aumentamos la criminalidad, aumentamos una serie de índices que evidentemente desvirtúan el estilo de vida del colombiano y desvirtúan el estilo de vida del chileno, del peruano, del argentino y de todo aquel que está recibiendo el impacto migratorio. A eso tienes que añadir el tema de que el ELN está fortalecido en Colombia porque tiene un respaldo financiero importante que viene de Venezuela, de que las FARC quizá también están fortalecidas en Colombia porque tienen un respaldo financiero importante que viene de Venezuela, de que grupos terroristas como Hezbollah, que ya en Argentina padecieron a ese grupo y los asedios de ellos contra la sociedad argentina, que grupos terroristas como Hezbollah se financian y se fortalecen gracias al respaldo que tienen del régimen venezolano. Entonces es algo que está permeando la región de manera terrible. No son los venezolanos, eso es lo de menos. Es que en cada país se está convirtiendo en un problema gigante. Bueno, la última pregunta, porque estamos un poco tarde, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta que Spencer plantea que mediante las leyes se puede llegar a un socialismo, ¿creen ustedes que las posturas ideológicas de algunos magistrados en las altas cortes pueden ser evidencia de una injerencia cubana en Colombia? Pues no sé, para mí es evidente que la justicia en Colombia está completamente, por no decir ideologizada, podrida. Es decir, los escándalos son por todas partes, el fiscal anticorrupción por corrupción se lo lleva a Estados Unidos. O sea, es un chiste. Lo que estamos viendo con la JEP es también una porquería y además de eso vemos a medios de comunicación como El Espectador haciéndole el juego a esto. Yo no sé si ustedes leyeron una columna del Espectador diciendo que, ustedes se acuerdan, bueno, tenemos al fiscal de la JEP, el señor Bermeo, recibiendo un fajo de billetes, y El Espectador saca la teoría, dicen ellos que tienen unas fuentes súper confiables, que lo que pasa es que Bermeo estaba explicando nada más cómo funcionaba la JEP y el señor en agradecimiento le pasó un fajo de billetes. Entonces tenemos una justicia podrida, unos medios de comunicación que le hacen el juego a esa justicia, unos personajes súper caraduras que salen a decir que no importa que estos bandidos no paguen nada, que simplemente con confesar sus delitos ya están pagando. Entonces esa es una estrategia que han utilizado los socialistas en los países donde no han podido ganar con los votos, infiltran la justicia. Y eso de que la justicia esté así, hay que decirlo, eso es culpa de Uribe, que dejó que eso pasara. Y definitivamente sí tenemos una justicia podrida, sí es una estrategia de la izquierda, creo yo, sí es una estrategia de la izquierda donde no ganan los votos, y el gobierno de Iván Duque creo que le está cogiendo el tiempo para enfrentar ese gran monstruo de la justicia podrida. Ahora sí la última. Adelante. Mi nombre es Lucas, primero agradecer a ustedes y la charla, ¿no? Pero sí, para Orlando y para Vanessa, ¿no? Sería la pregunta. Si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer como una hoja de ruta, ¿sí? Que podría entregar presidente Duque, ¿no? Carlos Gomes, presidente Bolsonaro en Brasil, probablemente hacer una coalición de Colombia, Brasil y Estados Unidos, ¿no? Si pudiera una hoja de ruta de poner un límite, ¿sí? Supongamos, no, si Maduro va más allá de tal cosa, no sé qué, es hora de intervención, ¿sí? ¿Cuál sería más o menos una hoja de ruta que ustedes podrían entregar al presidente Duque o Bolsonaro y para decir, no, ahora ya tenemos que hacer una intervención? A ver, si yo fuera Guaidó, lo que haría sería, primero yo sí creo que no es solo intervención, y de pronto en eso tenía razón Rafael Nieto. Hay que definitivamente organizar un ejército que sea de venezolanos. Ese ejército incluso se debe hacer desde otros países, es decir, los militares y los venezolanos que voluntariamente quieran participar en esa salida, que yo creo que tiene que ser por la violencia de Maduro, porque no hay otra opción en este momento, tienen que reunirse
y tienen que tener un ejército que sea el que después de esa operación quirúrgica se quede, digamos, en un periodo de mano dura que evidentemente tiene que haber, porque la sociedad venezolana está podrida, es decir, está llena de colectivos, está llena de estos presos que soltaron y armaron. Con esa gente definitivamente hay que tener un ejército que sea mano dura. Entonces creo que hay que empezar por eso, formar un ejército que pueda hacer eso y puede ser desde el exterior, incluso un ejército reunido en Colombia. Y luego creo que Guaidó debería dejar de hablar con el Grupo de Lima, con el que evidentemente ya no hay avances, porque el Grupo de Lima no hace sino sacar comunicados y cada vez dice, si esto pasa, entonces va a haber consecuencias, y no hay ninguna consecuencia. Creo que Guaidó se tiene que entender directamente con Estados Unidos, con Brasil y con Colombia, que son los implicados, y con Jair Bolsonaro creo que tendría posibilidades. Y con Duque creo que, repito, cuando a Duque se le vengan 6 millones, o sea, se junten 5,5 millones de venezolanos en Colombia, tiene que cambiar su posición. Entonces creo que esas son las dos medidas. Y bueno, también lo que digo, lo primero que tiene que hacer Guaidó en este momento es salir y decir, nos estamos muriendo, necesitamos una intervención, no podemos solos. Lo voy a hacer muy breve. Yo creo que está claro cuál podría ser una ruta. Hay una herramienta dentro de la Constitución venezolana que podría activar el inicio de una eventual intervención, que es el artículo 187, ordinal 11, que establece que el Parlamento puede autorizar misiones extranjeras en Venezuela, militares. Eso lo podría solicitar Guaidó. Yo creo que debería ser a espaldas del Parlamento, porque el riesgo de discutirlo en el Parlamento es muy alto. Si eso se llega, recuerde que el Parlamento está lleno de diputados con voluntades mezquinas y que ofrecen a diferentes intereses. Pero yo creo que Juan Guaidó debe propiamente pedir, solicitar el apoyo internacional militar para deponer a Maduro. Eso llevaría a un debate muy profundo en la comunidad internacional, en el que, por ejemplo, el canciller de acá, Carlos Holmes, dijo que Colombia respaldaba 100% a Guaidó y respaldaba 100% la ruta que marcara Guaidó. A mí me gustaría saber qué ocurriría en Colombia, en el gobierno, una vez que Guaidó solicite una intervención militar. Si evidentemente el respaldo es al 100% o no. Eso llevaría a una discusión que probablemente, espero yo, derive en una eventual intervención. Esa intervención no creo que deba ocurrir propiamente, sino debe llegarse hasta el punto de poner portaaviones cerca de La Guaira, asomar militares, quizá por Colombia, respaldando el ingreso de la ayuda humanitaria. Ahí se vería, creo que sería una provocación al régimen de Maduro, y en el momento en que el régimen cometa la torpeza de atentar contra estas fuerzas militares que atenazarían a Venezuela, ahí sería una intervención formal que imagino que sería algo muy quirúrgico, sería algo muy preciso, bombardear quizás 3 bases militares y extraer a los responsables de la crisis venezolana, que no son sino 6 militares más 7, 8, 9, 4 civiles más. Creo que sería algo muy preciso, muy quirúrgico, y luego evidentemente requeriría la asistencia de la comunidad internacional. Ese sería el proceso más difícil, pero va a necesitar el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno de transición, la asistencia para pacificar el país, sin duda alguna. Ese sería, y bueno, ahí los militares venezolanos van a jugar un papel fundamental. Bueno, les agradezco mucho por asistir, por participar. También quisiera felicitar a Orlando por la publicación de su libro. Acá lo tengo firmado. Es un placer y realmente es una obra excelente. Y bueno, espera, ¿cuál es la siguiente? Bueno, no sabe, bueno, pero lo entusiasmamos para que saque una nueva obra. Y muchas gracias a Vanessa también. Tuve el privilegio de trabajar con los dos unos años y ha sido y bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima ocasión.